Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a empezar otro programa más acerca de toda la continuación de lo que es vínculos tóxicos. Y si bien estuvimos hablando de todo lo que es bullying, hoy nos tocaría sobre abuso sexual, ¿sí? Pero como les decía con el tema de bullying, hay tanta información al respecto, videos, información en internet, cursos gratuitos, que verdaderamente no quiero ahondar más en eso, ¿sí? Y no es porque no sea importante, sino que mi propósito es el siguiente, que ustedes puedan conocerse, poder gestionar a partir del autoconocimiento, poder gestionar las emociones, poder detectar cuando alguien no está gestionando sus emociones y eso evitar relaciones interpersonales y tener vínculos tóxicos, ¿sí? Yo les voy a dejar toda la información al respecto sobre abuso sexual, ¿sí? Más que nada la información que está es sobre niños. Ahora, imagínense, yo les hago esta visualización. Si un adulto no sabe gestionar emociones, cuánto más un niño, ¿sí? Entonces, mi propuesta es, primero vamos a ver un video y después vamos a ver cómo es la elaboración de nuestra emocionalidad en nuestro cuerpo, ¿sí? Así que les voy a compartir pantalla para ver si podemos pasar el video. A ver, un segundito. Ahí vos ves, se ve, ¿verdad? Una ciudad mediana. Siempre fui una niña bastante feliz. Me gusta. Ahí está. Pongamos que me llamo Ana. Tengo 28 años. Nací y crecí en España, en una ciudad mediana. Siempre fui una niña bastante feliz. Me gustaba jugar a construcciones y tocar el piano. A los 7 años, un familiar muy cercano empezó a abusar sexualmente de mí. Recuerdo perfectamente el día. Nunca lo conté entonces. No sabía qué estaba pasando. Sabía que no estaba bien y tenía miedo. Crecí así, como si fuera dos personas. La Ana pequeña y asustada que recibía la visita de ese hombre muchas noches y otra Ana, risueña y habladora, temerosa de que alguien descubriese lo que estaba pasando. A los 12 años tomé algo de fuerza, pero mi abusador empezó a hacerme chantaje. Me compraba regalos y luego me decía que era una puta por haberlos aceptado, que si lo contaba, todos iban a pensar lo mismo, que en el fondo me gustaba. Me dijo que rompería mi familia si hablaba, que mi madre sufriría mucho. A los 16 años traté de quitarme la vida. Me corté las venas, pero mi tía me encontró. Me llevaron al hospital y yo solo quería que me dejaran allí, ingresada, todo para no tener que volver a casa. Tampoco entonces se lo conté a nadie, no pude. Dijeron que tenía depresión y me mandaron de vuelta. Recomendaron que viera a un psicólogo. Empecé a tener problemas de alimentación. Él se asustó y ya casi no venía a visitarme. A los 18 años salí de mi casa. Elegí una carrera lo más lejos posible de mi ciudad y apenas he vuelto. Ahora he buscado ayuda para superar lo que me ocurrió y ya sé que soy una superviviente, que algún día quizá pueda contarle a mi madre todo. De momento no, sé que va a sufrir. Me estoy recuperando y sé que nada de aquello fue mi culpa. He rehecho mi vida y ahora estoy intentando tener mi propia familia. He sobrevivido.
Bueno, fíjense, yo le compartí ese video para que podamos dimensionar cómo un abuso, en este caso es un abuso sexual, pero puede ser abuso de autoridad, abuso verbal, abuso de violencia física, marca nuestra vida desde la niñez. Entonces no es que eso quedó en el pasado y cuando crezco esto se va o se me pasa, sino que marca nuestra vida de una manera traumática y de acuerdo a lo que pienso es una persona. Entonces, vemos que la mayoría de las personas están enfermas y no significa que todos han sido abusados sexualmente, sino que no hemos aprendido a poder gestionar emociones, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, somos chicos, aprendemos a tener un mínimo conocimiento de nuestro cuerpo y a leer síntomas. Ejemplo, qué sé yo, ¿quién no ha comido dulces o cosas golosinas en exceso, a escondidas, y te duele la panza? Entonces, bueno, empezás a manifestar síntomas, le decís a tus padres, a tu adulto el responsable, el tutor que te está cuidando, y, y a partir de ahí pueden tener un autocuidado, ¿sí? Lo mismo pasa con gripes, cosas cotidianas y comunes. Ahora, con las emociones no es así. Es como que vamos acumulando, 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 y eso provoca un sedimento, ¿sí? Un piso, un cimiento donde cada uno de nosotros empieza a construir una estructura de pensamiento. Y esa estructura de pensamientos son nuestras conductas, dan como resultado nuestras conductas, con hábitos, con formas de ser, con estilos de vida. Entonces vemos personas que son altamente enojonas, otras que son altamente disfuncionales, por ejemplo, irritables, ¿sí? Hay otras que son sumamente extrovertidas. ¿Por qué? Porque no saben gestionar las emociones. Si bien hay una tendencia en nuestra forma de ser en el mundo, ¿sí? Pero cuando no hay una autogestión, recuerden que en este programa usamos mucho el término educación emocional a través del analfabetismo emocional. ¿Y quién es el analfabeto emocional? Aquel que no tiene un autoconocimiento. Entonces, hoy, si bien yo les voy a dejar toda la información sobre abuso sexual para que ustedes puedan leerla y tenerla fresca y poder detectar y hacer una tarea preventiva, tal vez vos no trabajes como eh, persona en la parte de salud mental o en la parte de educación, pero sí tenés sobrinos, tenés hijos, tenés nietos, tenés los hijos de tus amigas, de tus amigos, de los cuales podemos aprender a detectar síntomas. Entonces esto es fundamental. Y yo no sé cómo fue tu infancia, no sé cómo fue tu vida. Hay gente que hemos tenido, no me acuerdo si fue en el mes de junio o julio, creo que fue en julio. Hemos tenido, no, en junio fue, todo un mes acerca del abordaje para sanidad a nuestro niño interior. Y ahí hemos tocado parte de nuestro tema, de este tema. Pero hay gente que se ha sumado, gente nueva que está en el otro grupo diferido de online, que no recibió esta información. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir hoy? Esa autogestión emocional, para empezar a tener indicios de tener una vida en libertad, porque recordad que siempre digo lo mismo, vivir bien es posible. Ahora necesitamos aprender, así como hubo alguien que nos alfabetizó y pudimos aprender a leer y a escribir, y hoy tal vez ni te acuerdes el rostro, las facciones o el nombre de tu maestra, pero leer y escribir es algo que lo llevas durante toda la vida. Y en esto pasa lo mismo. Fíjate vos qué importante que es la gestión en la educación emocional. Va a llegar un momento en que ni te acuerdes
ni quién te lo enseñó, ni cómo lo aprendiste, pero cuando hay un aprendizaje, esto se vuelve un cambio de hábito y no te lo olvidas nunca más en tu vida. Entonces voy a volver a compartir pantalla para mostrarles este Power que hice. Les cuento que no lo pude hacer más largo porque estuvo muy mal hoy el internet y no me permitió seguir trabajando. Así que con el resumen que tengo, estoy añadiendo gente. Fíjense que tengo un pequeño machetito acá y bueno, desde ahí les voy a ir compartiendo, ¿sí? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, fíjense lo que dice este Power, aprendiendo a conocerme. ¿Qué es lo fundamental acá? El autoconocimiento. El autoconocimiento es fundamental. ¿Mm? Y a partir de ese autoconocimiento, vemos qué es el estrés. Fíjense que yo le puse una imagen muy gráfica, muy básica, donde si bien no se llama estrés, se llama distrés, pero hoy quiero centrarme en un término que todos comprendamos, un lenguaje que sea sencillo, que sea generalizado, donde todos nos entendemos, ¿sí? Entonces, ustedes ven esta balanza donde de un lado están las cargas diarias, las cargas emocionales, y del otro lado la resistencia. ¿Mm? Entonces vemos que hay como un balance, ¿sí? Entre carga y resistencia. Vamos a ver la otra imagen, perdón. Quiero graficarles algo de, de manera muy práctica y muy sencilla. Imagínense que en esta balanza, ¿sí? En esta primera imagen que yo les mostré acerca de lo que es el estrés, empezamos a soportar cargas. Imagínate que esto es un vehículo de carga, ¿sí? Llámese camión, llámese, no sé, como lo quieras llamar, un contenedor, y yo empiezo a ponerle, fíjate que acá tengo un circulito chiquitito, problemas de todo tipo. ¿Qué sé yo? A la mañana no sonó la alarma y me desperté 5 minutos más tarde y eso significa que tenga que hacer las cosas más rápido, ya es una carga. ¿Sí? Después acá tengo otro problema chiquitito, que a veces, no sé si es tan chiquitito, pero bueno, en comparación con otras cosas, qué sé yo, problemas vehiculares, mucho tránsito en la calle, entonces no pude llegar al trabajo como deseaba. Después es principio de mes y llegaron unas cuentas que no las tenía previstas y tengo que pagar. Fíjate cómo se va cargando el camión. Después, problemas de pareja. Otros problemas pueden ser con los hijos, la adolescencia de los hijos. Temas míos de salud que me llevan a preocupar. Hay problemas, fíjate, que son más grandes y otros más chiquitos. Otro problema, no sé, problemas laborales. Desde que está la pandemia, en mi trabajo hay amenaza de que la empresa va a cerrar. Estoy como inventando, ¿verdad? Y bueno, hasta que después llega un problema mayor donde, donde mi pareja me dice que nos vamos a divorciar y que hasta acá llegó nuestra relación, entonces tengo que afrontar toda esta situación de cómo sigo adelante con mis hijos, con mi situación de pareja. Y fíjate vos cómo está el camión. Entre carga y resistencia podemos ver
que se produjo un desbalance. Porque una cosa es que el camión lleve este tipo de carga. Yo puse estos papelitos como para poder graficarte y de manera práctica que lo podamos entender. Ahora, si mi camión de carga, mi mente, está sobrepasado, la resistencia no lo va a poder soportar. Y ahí es donde viene esta imagen, que quiero que la tengas en cuenta, ¿sí? ¿Cómo me doy, cómo percibo, cómo me doy cuenta que estoy llegando a un estrés? Por los síntomas. Hay una información que mi cuerpo empieza a leerla. Ejemplo, dolores de cabeza, acidez, irritabilidad, insomnio, dolor de espalda, ese dolor acá, esa sensación de que, ay, como que tengo un peso impresionante, pero yo sigo. Fíjate que acá el título esta filmina dice, ¿cómo lo detecto? Con síntomas, con la información que te está dando tu cuerpo. Ahora, generalmente nos dejamos para lo último, siempre nos dejamos para lo último. Entonces, decimos, bueno, ya voy a ir al médico, ya va a pasar. Recordá que el médico más cercano que vos tenés sos vos mismo. Entonces, no estoy diciendo, no estoy avalando la automedicación, no, 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 para nada. Pero empecemos a leer los síntomas. Si llevo un día, 2 días sin poder dormir, si tengo síntomas en mi piel, si tengo resfríos frecuentes cada vez más y no es época de invierno, donde las gripes son normales y naturales, si vivo con dolor de cabeza, si tengo dolores musculares, dolores de espalda, es importante que hagas introspección con toda esa información. ¿Por qué? Porque si no empieza una cadena de estrés, donde empieza una percepción, y ya vamos a desarrollar todo esto, ¿qué es la percepción? Esa percepción es donde hay una realidad que no es la realidad. Yo la percibo como verdad, pero no sé si es la verdad. ¿Sí? Que me provocan determinadas conductas y hábitos. Ahora, esas conductas y hábitos, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, con mi sistema, que ya lo vamos a ver ahora a continuación, estoy con mi sistema simpático elevado, eso significa que estoy en un modo alerta, voy a tener síntomas físicos y psicológicos aumentados. Por ejemplo, aquel que fuma, si yo estoy sobrecargada, estoy con mi camioncito, ¿sí? Con una sobrecarga, ¿qué es lo que me va a pasar? Si fumo, voy a fumar más. Si como, voy a comer más. Si tomo, voy a tomar más. ¿Sí? Si me drogo, me voy a drogar más. ¿Por qué? Porque no lo sé gestionar de otra manera, más que con esos escapes y con esas salidas. Obviamente que el no tener una gestión emocional provoca como consecuencia enfermedades. Provoca como consecuencia enfermedades. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta respecto de esto? Fíjate la cadena de estrés, ¿no? Hay una percepción, hay conductas, hay hábitos, conductas y hábitos, hay síntomas fisiológicos y psicológicos que me derivan en una enfermedad. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Si no, sigo avanzando, ¿sí? En cómo gestionar nuestras emociones. Y muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo estoy viviendo de esta manera y no le encuentro salida? A ver, otra vez les voy a compartir pantalla. A ver, quiero que veas esta imagen. Fíjate vos esta imagen. Acá vemos la amígdala. La amígdala, se escucha bien, ¿verdad?
Bien. La amígdala, ¿sí? Es la encargada, ¿sí? La amígdala está en el epicentro de las emociones y desde ahí es donde percibo, ¿sí? Estímulos. Percibo estímulos. Estos estímulos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando yo percibo estímulos negativos, ¿sí? La amígdala empieza a segregar sustancias que van al torrente sanguíneo y mi torrente sanguíneo empieza a llenarse de cortisol. No quiero llenarlos tampoco de información, pero este cortisol, entre otras hormonas, ¿sí? Son las que me provocan diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, si yo elevo el sistema simpático, imagínate que el sistema, siempre les pongo este mismo ejemplo para que ustedes lo graben. ¿Mm? Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, en otras clases sobre emociones, y di el mismo ejemplo. La intención es que ustedes lo memoricen. El sistema simpático y parasimpático es como si fuera un sub y baja, como esos jueguitos que están en la plaza donde juegan los niños. Bueno, cuando yo tengo alto mi sistema simpático, significa que el sistema parasimpático está bajo. ¿Qué significa tener el sistema simpático elevado? Tener el sistema simpático elevado es que una parte de mi sistema nervioso central se maneja en un modo de alerta, ¿sí? Y ese modo defensa, ese modo huida y ese modo parálisis es la manera en la que cuando yo estoy totalmente intoxicado porque la amígdala, esta hormona, percibió un estímulo, ¿sí? Empieza a mandar una orden de alerta para que todo mi cuerpo lo perciba y tenga una reacción. Ahora, fíjate vos, que mis pensamientos son los encargados de dar estímulo a esta glándula, ¿sí? Ahora, lo que yo percibo puede ser la verdad como no. Generalmente no es la verdad. Entonces, ¿cuántas veces al día, cuando yo no tengo un control de lo que pienso, me pongo en un modo alerta en mi sistema simpático y todo mi ser lo vive con un desgaste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona, por ejemplo, aquel que se enoja, aquel que tiene una tendencia al enojo, si ya tiene el sistema parasimpático elevado, producto, vuelvo otra vez al camioncito lleno, acordate que está lleno de problemas, lleno de cargas, esa persona está desbordada. Entonces aquel que se enoja encuentra cualquier cosa para seguir enojándose. Entonces, si no sonó la alarma, como dije hoy a la mañana, es motivo de enojo, me enojo más. Si hay problemas en el tránsito, que generalmente eso pasa, o un accidente, o un piquete, los que viven en Argentina, los cortes, los reclamos de sindicatos, gremiales, qué sé yo, hace que haya cortes y eso en el tránsito y eso provoque una demora, entonces aquel que tiene una tendencia al enojo se va a enojar más. ¿Sí? Aquel que tiene, por ejemplo, problemas con el jefe, se la termina desquitando con un compañero, con la queja, y termino cayendo en un secuestro emocional. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos, ¿sí? Secuestro emocional. Entonces, fíjate vos qué importante que es emocionalmente enfocarme en lo que estoy pensando. Y cuando yo me doy cuenta y soy consciente de lo que estoy pensando, de eso va a disponer mi estado emocional y mi estado de ánimo. ¿Cuántas veces decimos que por culpa de mi pareja yo estoy así, por culpa de mi jefe yo estoy así, por culpa del país, por culpa de, qué sé yo, siempre alguien tiene la culpa?
y me corro del lugar, corro mi responsabilidad y sigo viviendo un ritmo que no es sano, es totalmente insalubre, ¿sí? Y no aprendo a gestionar mis emociones y pasan los años y tengo mucho deterioro. Acordate que en esa cadena de estrés, el último eslabón de la cadena es la enfermedad. Entonces vemos personas que cada vez son más jóvenes pero tienen cáncer, cada vez son más jóvenes pero les agarra diabetes, diagnósticos de diabetes, de hígados grasos, cuando son personas que se cuidan, tienen información acerca de la alimentación, de la vida saludable, de la actividad física, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una gestión emocional. Ahora, fíjate vos, ¿no? Hablamos de todo lo malo, hablamos de un sistema simpático elevado que provoca un sistema parasimpático bajo. ¿Y qué es el sistema parasimpático? El sistema parasimpático es cuando yo estoy en un modo creativo. Cuando estoy en un modo creativo, se me levanta el sistema inmunológico, no tengo problemas digestivos, no tengo problemas sexuales, estoy creativa justamente, o sea que funciono bien sin desgaste en mi trabajo, en mi realidad, con lo que hago, soy rápida para poder solucionar conflictos. Tengo una reconstitución celular inmediata en todo mi cuerpo. ¿Qué más? Mis ciclos del sueño no están alterados, ¿sí? Y tengo memoria de evocación, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Estar en modo simpático o en modo parasimpático? Obviamente que voy a estar en un modo parasimpático, ¿sí? Empecemos con algo básico. Aquellos que estamos más grandes no nos envejecemos. No ¿cómo sería el término? Retrasamos nuestro proceso de envejecimiento. Y no es que estoy hablando de un elixir de la eterna juventud. Estoy hablando de no acelerar con un desgaste innecesario nuestros ciclos celulares. Entonces vemos que las personas cada vez están más desgastadas porque están quemadas, porque no pueden resistir este camión de tanta carga. Hay montones de síntomas. ¿Por qué? Porque hay conversaciones internas que hace que me dicen que yo tengo que ser fuerte y resistir. Entonces, sigo llevando la carga yo. Sigo cargando con todo tipo de inconvenientes yo. Qué sabio que es la escritura cuando dice, Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados, cansados y trabajados, y yo les daré descanso. ¿Cuántas veces tenemos esas conversaciones? Recordá que las emociones son a partir de conversaciones internas. ¿Y qué son esas conversaciones internas? Pensamientos. Todo el tiempo yo estoy conversando conmigo mismo. Todo el tiempo estoy teniendo pensamientos donde tengo charlas conmigo misma. Ejemplo, suena la alarma a la mañana. Ay, me tengo que levantar. No tengo ganas, me quedaría 5 minutos más. Ah, tengo que llevar el auto al taller. Ah, tengo que pagar cierta cosa. Ah, tengo que preparar el programa para la noche. Ah, me gustaría quedarme media hora más durmiendo. Ah, y empezamos como a preguntar, a responder, a negociar en nuestra mente. Entonces, si no soy consciente de lo que estoy pensando, yo siempre les pongo este ejemplo. Mis pensamientos son como un caballo salvaje. El caballo salvaje, por naturaleza, no es como un tigre o como un león, que va a buscar comerte, devorarte. Primero porque es un animal herbívoro y segundo que no es violento. ¿Sí? El caballo salvaje. Ahora, el caballo es un animal tan grande, con un porte tan robusto y tan fuerte, que si ese caballo está desbocado, puede llegar a golpearte sin querer. Imagínate una manada de caballos salvajes.
Y muchas veces nuestros pensamientos son esa manada de caballos salvajes desbocados que nos pueden perjudicar mucho. Si un caballo salvaje desbocado y asustado sin querer puede provocarme un daño muy fuerte, imagínate una manada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Domar esos caballos, encerrarlos, detectarlos, conocerlos, para poder montarlos y gobernarlos. Una persona que está sobre un caballo y con las riendas lo conduce, le da determinadas, no sé cómo se llama, ¿no? Señales para que el caballo frene o avance o tenga un paso parejo, ¿sí? Así como yo lo domo y le enseño, de la misma manera puedo hacerlo con mis pensamientos. Entonces, fíjense la importancia de esta autogestión. ¿Mm? A ver, otra cosa más. Estoy leyendo, ¿no? El machetito este que hice, que después se los paso, se los comparto. Una de las cosas que anoté acá es tener en cuenta el clima emocional. El clima emocional de lo que hago es fundamental para que yo tenga una determinada emoción. ¿Cuántas, cuántas veces estamos con gente que es tóxica y hay un clima emocional tenso? Esa persona que a mí me gestiona toxicidad, ¿sí? Yo estoy bajo tensión. Entonces, cuando yo estoy consciente de eso y no puedo evitar porque es mi jefe, no puedo evitarlo porque, bueno, es justo mi, qué sé yo, mi suegra que llegó o aquella persona con la cual yo no estoy cómoda, es importante poder hacer una introspección para que mi cuerpo no esté en permanente estado alerta y yo me intoxique. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto dura una emoción? Una emoción, cuando la percibo, la amígdala me da, la amígdala percibe, dijimos, esa amígdala que está en el epicentro de las emociones, percibe un estímulo negativo. Esa amígdala empieza a mandar señales de alerta. Yo me pongo en modo simpático, o sea que estoy en un modo alerta. ¿Mm? ¿Cuánto dura esa emoción? 90 segundos. Recordá eso, vos decís, 90 segundos dura. ¿Cómo puede ser que dure 90 segundos y yo me pasó esto a la mañana y ya está pasando el mediodía y yo sigo mal? Porque esa toxicidad, ese cortisol, entre otras hormonas, intoxicaron mi sangre y siguen dando vuelta en sangre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo empiezo a tener un autoconocimiento y a poder gestionar mis emociones, una persona que ya no supo gestionar el camión que tenía de problemas, ya no está más estresado, ya está con problemas de ansiedad crónica, y ese problema de ansiedad crónica puede ser, por ejemplo, ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, o sea, estamos hablando de una persona que ya tiene este problema de no saber resolverlo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hago? Ejemplo, si estoy en la calle o estoy en el trabajo, me voy al baño o busco un lugar separado del resto de esa gente y comienzo a respirar, aprender a respirar, porque cuando yo lleno mis células de oxígeno, empiezo a tener capacidad reflexiva. ¿Mm? Entonces, ¿cómo respiro? Inhalo por nariz profundamente, una respiración profunda que la puedo llevar al estómago, a mi estómago, a la panza, y lo retengo por nariz, retengo 1, 2, 3 y lo suelto 1, 2, 3 por boca. ¿Cuántas veces lo hago? Lo hago 3 veces. Y después lo hago a la inversa. Inhalo por nariz oxígeno 3 veces. 1, 2,
3, retengo en panza y suelto de una sola vez por boca, exhalo, como que me saco ese problema. ¿Cuántas veces lo hago? Lo hago 3 veces. Si estás en tu casa y tuviste un problema que vos lo percibís sumamente grave, porque hay veces que los problemas no son graves, pero yo estoy tan afectada emocionalmente que, ¿por qué lo estoy tan afectada? Porque mi camión de reservas está sobrepasado. Entonces, estoy tan estresada que tal vez un problema chiquitito yo lo percibo como algo grande. ¿Qué es lo que hago si estoy fuera de mi casa? Si tengo acceso a una ollita, un tupper, un recipiente donde yo le pueda poner agua fría, si es posible ponerle hielo y sumergir mis manos hasta la parte de las muñecas, eso es excelente para cortar con esa intoxicación del cortisol en sangre. Es ideal. Si estoy en mi casa y tengo la posibilidad de darme una ducha, ¿qué es lo que hago? Abro la ducha fría y me meto y que el agua, ese primer duchazo de agua fría, me dé en la parte de la cabeza y nuca, en la parte baja de la cabeza. ¿Viste cuando te da como ese escalofrío? Bueno, ahí es donde corto ese cortisol en sangre y empiezo a segregar oxitocina. La oxitocina es una hormona del placer, es una hormona que me empieza a poner en un modo creativo. Y acordate que cuando yo estoy en un modo creativo, se modifica mi sistema inmunológico, mi sistema digestivo, mi sistema creativo, sexual, corto con ese insomnio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Sylvie, perdón, solo quiero hacer una observación. Mm. Y cuando estás hablando de la respiración, es verdad que yo he notado en mi caso, pues estoy muy estresada cuando estoy pasando por una situación conflictiva, me olvido totalmente que estoy respirando. Y he notado también que eso afecta mi sueño porque he despertado porque no puedo respirar. La falta de respiración o me quedo, no sé cómo se le llama en palabras con términos médicos, pero he despertado en muchas ocasiones porque no tengo respiración y el no respirar me despierta. Y parece tan simple, ¿no? El poder ejercitar una respiración consciente y poder darle al cuerpo y al cerebro ese descanso. Y he notado, porque practico mindfulness, que cuando uno le presta atención a la respiración, uno deja de pensar en todo lo que nos causa ruido en la cabeza y nos damos ese descanso, ese break, como decimos acá, ¿no? Que nos hace tanta falta. Claro, claro, porque empiezo a ser consciente acerca de lo que estoy pensando y hay problemas que los voy a poder solucionar y hay otros problemas que no los voy a poder solucionar. Entonces, desde esa respiración y desde la calma, empiezo a surfear la ola de la aceptación. Y si llegás la noche y te vas a la cama, empezás a ser consciente de que tenés que tener pensamientos agradables. No es el momento de pensar y resolver cómo voy a pagar aquella deuda, cómo voy a salir de esta crisis matrimonial, recordar y evocar mi memoria de todo lo que me dijo mi jefe y no tuve el coraje para defenderme. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? La mala onda de mi compañera que la tengo que soportar todos los días y no me animo y no tengo coraje para poder confrontarla y poder ponerle límites, ¿sí? No es ese el momento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, en este caso
que vos estás diciendo, Mariana, hago esta respiración a la noche antes de dormir. ¿Qué es lo que hago yo como persona que creo en Dios y que practico mi fe? Si no tuve un buen día, porque de hecho la Biblia habla acerca de cuando no tenemos un buen día, cuando venga el día malo, ahí es donde apelo, por ejemplo, a este versículo que les dije, ¿sí? Vengan a mí todos aquellos que estén cargados, cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo, que es ligero y fácil de llevar, y dejo toda mi carga, dejo mi preocupación, dejo mi ansiedad, hecho sobre Cristo, esa ansiedad. Y eso me ayuda mucho. Hay personas que tienen otra práctica, otra forma y otra manera, también es válido, ¿sí? Pero qué importante que es ser conscientes de lo que me está pasando. El tema es cuando todas estas cuestiones nos pasan y nosotros no lo detectamos. Entonces los pensamientos gobiernan nuestra vida. Y ahí es donde vuelvo a este término de secuestro emocional que vemos eh, eh, tan a menudo, donde cada vez son más las personas que están llenos de información, pero no tienen una autogestión, o sea, no han emocionalmente, no han sido traspasados por esta experiencia. Entonces, no importa si tenés muchas cosas que cambiar, lo importante es que empieces a detectarlo, lo importante es que empieces a poder gestionarlo. Y siempre hablamos acerca de este término de resiliencia, ¿sí? ¿Cuántas veces somos resilientes con otros, somos empáticos con otros, somos compasivos con otros, pero no con nosotros mismos? Este es un tiempo de empezar a ejecutar esa compasión, esa resiliencia y tocar fondo, pero también salir, o saber que todavía no llegué al fondo, estoy en eso, pero en algún momento se va a terminar y le pongo límite y empezar a salir a la superficie, porque hay salida para todo. Y recordá que el 95% de lo que pensamos a nivel catastrófico no ocurre. Entonces, qué importante que es esta gestión emocional. Ahora, volviendo al tema del abuso sexual, imagínate que en tu percepción de pensamientos, hay abuso en la infancia, hay maltrato, hay violencia. ¿Cómo va a reaccionar esa persona? ¿Cuáles son sus registros emotivos? Si tuvo padres muy rígidos, tal vez no fuiste abusada sexualmente, pero tuviste papás sumamente rígidos, exigentes, donde todo era una vara muy alta en el colegio, entonces si no te sacaban una buena nota, era sinónimo de que no servías, no valías. ¿Cómo es ese adulto? ¿Cuál es el resultado de los pensamientos de ese adulto? Entonces vos fíjate qué importante que es ese autoconocimiento para poder tener una vida saludable. Porque no se trata solamente, antes teníamos aquellos dichos populares, decir, no, ella es media loca. Cuando decimos media loca, o ella es de mal carácter, o tiene un carácter fuerte. ¿Sí? Es como que teníamos esa carta de presentación acerca de nosotros mismos o de otras personas. Y es como que ya me encuadraba de esa manera y yo decía, soy así y no voy a cambiar, pero el ser así y no voy a cambiar provoca que no solamente alguna gente se aleje, gente hermosa de mi vida se aleje, sino que también me enferme y obviamente no alcance un nivel ni emocional ni espiritual como podría tener. Entonces, qué importante que es esta gestión emocional. Algo, algo que quisieran aportar, que quisieran preguntar, Julián, Marian. Quiero agregar, Sylvie, cuando escuché que a veces tenemos
La habilidad de ser afectivos y comprensivos con otras personas, pero nosotros no tenemos el mismo acercamiento en cómo conducirnos cuando estamos pasando por situaciones difíciles o cómo gestionar nuestras emociones cuando estamos atravesando por ciertos retos, ¿no? Y yo vuelvo a la práctica de la resiliencia a través de ejercicios tan prácticos como la respiración, como de verdad yo lo he vivido en experiencia propia, porque para mí creo que ha sido la herramienta más poderosa que he aprendido o sigo aprendiendo a manejar. Sin embargo, por mi trabajo muchas veces me olvido que también el trabajo nos provoca ese estrés de conectarnos con nuestros propios traumas, nuestros propios dolores y a veces la resiliencia que parecía que ya estaba totalmente curada o en buen estado de salud, como que regresa y como que nos golpea un poquito, ¿no? Eh, He aprendido que la respiración me ayuda a reconectar con mi propio ser y a desconectarme de la emoción que me hace sentir escuchar el dolor o el trauma de otras personas. Pero sí, muchas veces tengo que recordarme, ¿verdad? Que espérate un poco, para poder ayudar, tengo que ayudarme a mí primero y entender que tengo que estar en ese estado emocional que pueda ser receptiva, comprensiva, pero también tengo que cuidar de mí. Y bueno, creo que no sé si a todos los terapeutas nos suceda, ¿no? Pero a veces como que bajamos la guardia, ¿verdad? Y nos damos cuenta cuando ya estamos sintiendo la emoción y sentimos esa pulsadita en el ombligo que nos pega un poquito el estrés y la ansiedad. Pero me encantó cómo lo dijiste, Silvi, que de verdad a veces somos más prudentes, más comprensivos, más atentos en otras personas, en apoyar a otras personas, que ayudarnos a nosotros mismos. Claro. Es mi propia experiencia personal, ¿eh? Claro, claro, porque muchas veces hemos sido víctimas de traumas en la infancia, llámese abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso, y que no lo hemos podido, porque no hemos sabido, no lo hemos podido gestionar. Entonces padecemos de rechazo y no queremos quedar mal frente a otros. Y para evitar el ser rechazados, soportamos y soportamos. Vuelvo al ejemplo del camioncito lleno de problemas con las cargas, resisto, resisto, resisto y resulta que cuando tengo que soportar algo personal, ahí colapsé. Entonces esto tan sencillo como vos decís, el respirar hace que yo pueda detenerme y frenar en algún momento del día. Yo no puedo estar lavando los platos y bañándome. Yo tengo que o lavo los platos o me baño. O sea, le dedico ese tiempo. Y sobre todo las mujeres tenemos una tendencia muy grande a hacer múltiples acciones a la vez. Y porque creemos que podemos. Y esto, si bien se puede, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque no somos funcionales. Yo no puedo estar estudiando y a la vez respondiendo mensajes del celu. No puedo estar lavando los platos y hablando con mi hija, porque no hago un contacto visual, no le presto toda la atención, dejo de hacer lo que estoy haciendo y atiendo a mi hija. Dejo de lavar los platos y me voy al baño a descambiarme para bañarme. Dejo de estar pensando locamente y me siento, no es que como de parada. Cuando llega el momento de servirle la comida a mi nieto, a mi hija, a quien sea, le sirvo la comida, sentate, le pongo un buen mantel. Ahora, cuando me toca comer, yo como así de parada, así nomás rapidito. Entonces me detengo a comer y ese no es el momento en pensar cómo voy a solucionar los problemas. Me conecto con lo que estoy haciendo. Y la comida tiene una conexión directa con el disfrute,
con el placer, entonces lo disfruto. ¡Ay, qué rico, qué rica esta agua, qué fresca! Aunque parezca una locura, el agua de Argentina no es igual a la de Medellín. Yo disfruto mucho el agua de acá, entonces qué rica que está esta agua. Gracias, Señor, por esta agua fresca. ¿Cuánta gente no la tiene y yo la tengo? Me conecto con eso que está pasando. Ahora, fíjense que Jesús lo hacía. Jesús lo hacía. Él dice que se apartaba, se retiraba y se iba al monte a orar. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que busqué un monte y te vayas lejos y te apartés? No, detenete en el lugar donde estás. Si vos trabajás 10 horas, son muchas horas. Busca un lugar de tu trabajo en algún momento y frená el celular, frená el de atender teléfono, frená de dar respuestas, frená y conectate con vos respirando. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, mucho tiempo. Y si no tenés esa posibilidad porque compartís oficina con otro, andate al baño y tomate 5 minutos. Si tenés la posibilidad de salir, date una vuelta a manzana, oxigenate, cambia el ritmo, atendete, escuchate. ¿Sí? Y si me voy al baño, bajo la tapa del inodoro, me siento y ahí hago esa respiración. Tampoco seamos tan exigentes de tener que estar en un lugar con un... Si tengo ese lugar, gloria a Dios y bendito sea. Pero si no se da, porque no tengo ese espacio, me voy al baño y me siento en el inodoro y ahí lo hago. O si tal vez no es tu trabajo, pero estás en una casa donde estás viviendo una crisis o algo inesperado, una situación conflictiva inesperada, no tenés por qué dar una respuesta inmediata. Pedí permiso, andate al baño, respirá, mojate las manos, las muñecas con agua helada, ¿sí? Cortá con ese cortisol en sangre para no estar en un estado alerta y desde la oxitocina poder dar una respuesta a la gente. Y hay cosas que vas a tener respuesta y hay otras que en las que no. No sé dónde está escrito que tenemos que tener respuesta para todo. Aún siendo profesional, aún desde el programa. ¿Qué sé yo? Si hay cosas que me preguntan y no las sé, no tengo por qué saber todo. Me comprometo a decirte, mira, voy a averiguar. La verdad que eso no lo manejo yo, no lo tengo. La primera vez que lo escucho o lo escuché pero no lo sé, voy a averiguar. Le ayudamos a esa persona y me ayudo a mí misma, a mí mismo, porque también aumento mi caudal de conocimiento. Pero nos ponemos, hay tantos mandatos culturales, familiares, a los que nosotros le debemos, tipo militar, una fidelidad. Y verdaderamente, muchas veces vivimos intoxicados y en un modo de alerta por no poder haber podido poner límites. Y hay gente, por más que sean familiares, a los que necesitamos ponerle límites. Hay lugares de trabajo, por más que sean muy bien pagos, pero no nos hace bien. Entonces necesitamos, y no estoy hablando de reacciones impulsivas, decir, bueno, listo, este es un tóxico, mañana renuncio, no voy más. No, poder hacer una autogestión de darme cuenta que estoy colapsada, sobrepasada y empezar a tener un plan B para poder llevarlo a cabo. Si no puedo solo o sola, pido ayuda para llevarlo adelante, ¿sí? Y surfear la ola. ¿Por qué? Porque cada vez es más larga, digamos, esa tercera edad y esa vejez. ¿Cómo voy a llegar a mis 80 años? Yo tengo todavía, yo Silvina, este año, en el mes que viene, cumplo 50 años. Me faltan unos 30 años para esos 80. Yo la verdad que quiero llegar en mi parte mental y física saludablemente. Y así como evito una comida grasosa o chatarra, evito una vida sedentaria, también tengo que evitar los pensamientos disfuncionales que me enferman. Porque no me sirve de nada que yo no tome Coca-Cola y no coma hamburguesa si todo el día estoy taca, 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 taca
intoxicada con pensamientos ansiosos. ¿Se entiende? Bien, amados, hemos llegado hasta acá. En una hora aproximadamente les voy a subir el material acerca de abuso sexual para que lo puedan compartir. Y les vuelvo a repetir, no es que no quiero hablar de abuso sexual y demás. El tema es que hay demasiada información en redes y está perfecto, está buenísimo, ¿sí? Lo que yo quiero es enseñarte a que vos puedas gestionar estas emociones y que puedas ver que problemas o traumas de la infancia hacen o pueden hacer que vos hoy tengas una vida disfuncional y puedas salir de eso. Hay personas que salen solas, sí es válido. Hay otras que necesitan ayuda y esa ayuda puede ser terapéutica, como también puede ser con la confianza de un amigo, de un pastor, un sacerdote, una persona con la cual vos puedas abrirte, una persona que no tenga juicios, una persona que pueda ayudarte con una determinada madurez, no a decirte lo que tenés que hacer, sino a que vos puedas espejar y reflejar aquello que estás viviendo para encontrar la beta. Entonces, poniendo en práctica toda la información que se da en el programa, ¿sí? Es posible vivir bien, ¿sí? Amados, los bendigo, los abrazo, espero tengan un buen descanso y si bien aprendemos a tener gobierno de nuestros pensamientos, aprendemos a respirar, aprendemos a detenernos para poder poner límites, ¿sí? Pongamos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Tengamos nuestra confianza en el Señor. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Paz. Chao, Chao, chao. Silvin, gracias, Chao, buenas chao. noches. Buenas noches.